Nos remontamos al año 1998, un año histórico para los juegos de pelea, con Street Fighter 3, KOF 98, Marvel vs. Capcom 2. Sin embargo, todos estos juegos ya tenían historia. Ya había gente que jugaba juegos anteriores en la saga y después cuando fueron a estos nuevos juegos tenía mucha experiencia y estaba lleno de hardcore. Esto hacía que si no eras tan habilidoso y no tenías las mismas herramientas que gente que ya estaba jugando y eras más bien un jugador casual, no ibas a poder disfrutar tanto de estos grandiosos y hermosos juegos. Y a esto volvemos a una empresa que no había fabricado casi ningún juego de pelea hasta ese momento, Nintendo. La empresa solamente para ese momento había hecho algunos ports de algunos juegos de pelea que eran exitosos en las arcades. Y en HAL Laboratory, empresa que ya estaba trabajando para Nintendo después del éxito que fue Kirby's Dream Land, el desarrollador de videojuegos y creador de Kirby, Masahiro Sakurai, estaba trabajando junto a en ese entonces vivo Satoru Iwata para construir un juego de peleas que se centre más en el público casual. Según palabras del mismo Sakurai, en su idea, él tenía el concepto de hacer un juego de peleas en el que mínimamente un jugador no experimentado pueda, aunque sea, golpear al oponente. Cosa que tenía todo el sentido del mundo, tomando en cuenta que en ese entonces el juego más jugado era Marvel vs. Capcom. Juego que necesitaba de una estrategia y un tiempo de preparación para poder ser mínimamente decente, enorme, tomando en cuenta al público al que se dirigían. En los primeros conceptos podemos ver algunas imágenes de lo que pudo haber sido. El juego originalmente se iba a llamar Dragon King. El juego se destacaba por no tener la mecánica principal de los juegos de pelea, que es la barra de vida. En lugar, los personajes tenían un porcentaje y cada vez que eran golpeados ese porcentaje aumentaba. Y mientras más alto sea ese porcentaje, más lejos los mandaban los ataques. Y llegará un momento en el que no podrían volver al escenario y si caían de él, perdían. El concepto era muy bueno, pero Masahiro Sakurai sentía que le faltaba algo, y en eso Satoru Iwata le propuso a Sakurai hacer en secreto tomar personajes de Nintendo y ponerlos a pelear, o sea, un crossover de Nintendo. Hicieron esto en secreto porque, según palabras de Masahiro Sakurai en una entrevista, tenían miedo de que Nintendo les negara el producto antes de siquiera tenerlo listo. Después de eso le presentaron la idea a Shigeru Miyamoto, el cual sorpresivamente aprobó esta idea, metiendo un montón de personajes conocidos. O sea, tenías a Link, tenías a Pikachu, tenías a Samus, a Mario, a Donkey Kong, tenías todo lo God. El juego fue lanzado en 1999 y trajo un par de polémicas porque, bueno, no sería medio raro que Pikachu esté peleando contra Link. Aún así, gracias a la buena publicidad y el enfoque que tenía, fue uno de los títulos más comprados de la Nintendo 64, y lo impresionante es que salió en una época donde la Nintendo 64 estaba a punto de morirse, y era una consola que ya había nacido prácticamente muerta. El título introdujo por primera vez un juego casual que fuera del género de peleas. Tanta fue la diferencia con otros títulos que hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue diciendo que Smash Bros. No es un juego de pelea. Este título fue muy importante porque le dio las puertas a muchos jugadores menos experimentados para poder jugar juegos de pelea. Sin embargo, este título, la relevancia que tendría, recién empezaría una década después de su estreno. Si bien el juego era bastante popular, por el hecho de ser de un juego que no era de arcade y que era una consola relativamente cara en comparación al PlayStation, nunca tuvo ningún evento grande hasta ese momento. Sin embargo, gracias a las escenas competitivas de Melee que se habían vuelto extremadamente populares, pasó algo interesante. Lo raro es que en uno de los torneos de Smash Melee había una segunda inscripción para poder participar en un torneo de Smash 64, que no se llama así, solo se llama Smash Bros, pero bueno, había que distinguirlo de los demás juegos de la saga. Curioso, tomando en cuenta la enorme desbalance que tiene el juego por personajes como Kirby o Pikachu. Sin embargo, la comunidad competitiva de este juego, incluyéndome, alaban su increíble sistema de simpleza y una buena variedad de combos, tomando en cuenta que no es el enfoque del juego. Pero ya el resto de eso es historia.
Si podemos deducir algo es que al mismo tiempo se podría decir que el primer Smash Bros. Se parece mucho a The King of Fighters, por el hecho de que junta los personajes más conocidos de una misma empresa y no de dos, y que tuvo un gran recibimiento hasta el punto de que mucha gente conocía personajes de esos mismos juegos por el juego en cuestión, que sería el crossover, y no por sus juegos de origen, como pasa con Terry, pensando que todo el mundo piensa que es de King of Fighters, pero no, es de Fatal Fury. El juego se diferenciaba de muchos juegos de peleas por contar con mecánicas propias, como el sistema de escudo, que a diferencia de los demás juegos, esta no se hacía mirando hacia atrás, sino de que había un botón exclusivo para él, el cual te permitía cubrirte de absolutamente todo daño posible. Pero mientras más lo usabas, ese escudo se iba gastando, y en vez de otros juegos donde había un injusto sistema de stun, acá el stun es mucho mejor diseñado porque es una limitante que está y que sabes cómo funciona. Me explico. En otros juegos de pelea, el stun es algo que se genera cuando el personaje recibe cierta cantidad de daño, lo cual es completamente injusto porque te están recombiando y cuando termina, no te podés mover y te terminan liquidando. Acá vos dependés completamente de si te stunean o no, lo que lo hace completamente justo. Muy probablemente Smash Bros. Sirvió de inspiración para Soul Calibur y a introducir su sistema de caída del escenario. Smash 64 fue un juego muy importante para la industria de los juegos de pelea porque marcó un antes y un después y mostrar de que no necesariamente todos los juegos de pelea tenían que tener las mismas bases. El juego también presentaba un nuevo sistema, el cual no dependía de las combinaciones para hacer los ataques especiales, sino que simplemente presionando un botón ya tenías el ataque especial, permitiendo que los jugadores que no se sepan los comandos puedan jugar correctamente. Sin embargo, algo curioso es la verdadera importancia que tuvo Smash 64 y que se puede considerar tanto algo bueno como algo malo. En ese momento las arcades ya estaban empezando a morir, cada vez los juegos eran menos rentables y las consolas más potentes, entonces cada vez valía menos la pena ir a un local donde gastaras plata por un juego que podías comprar que a la larga iba a ser más rentable. Y definitivamente Smash Bros. Fue el boom de los juegos de pelea en las consolas. Tras el éxito de este juego salió una secuela tan solo 2 años después y no tuvo 2 años de desarrollo, solo tuvo uno. Pero eso ya es otra historia.